pasamos el ítem a la planilla de presupuesto. Luego, el siguiente es replanteo de obra. Ubicamos replanteo. Aquí está replanteo de fundaciones. Se trata del mismo. Veamos en qué unidad está acá. En metros cuadrados. Entonces, sería este. Igual, doble clic y pasa a la planilla de presupuesto, ¿no? Y así seguimos con excavación. Excavación manual. El siguiente ítem es carpeta de hormigón pobre. Luego, zapata de hormigón armado. Acuérdense que pueden presionar la letra inicial, ¿no? De zapata, por ejemplo, presiona la letra Z y la lista salta hasta la Z y eso me ayuda a ubicar más fácilmente el ítem. Aquí está zapata de hormigón armado. Luego, columna de hormigón armado. Relleno y compactación. Luego sigue la cubierta de calamina con estructura metálica. Esto en la base de datos creo que está como tinglado metálico. Aquí está, tinglado metálico. Luego, contrapiso de piedra. Piso de cemento planchado. Y el último ítem es limpieza y retiro de escombros. Bien, esos son los ítems que conforman el presupuesto. Ya no necesito la lista de ítems, voy a poner la vista completa del presupuesto. Bien, no se olviden, aquí se guarda o también en archivo, guardar cambios o control S, ¿no? Y ahora se procede al cómputo métrico. Instalación de obrador está en global, entonces ahí va directamente 1. Replanteo de fundaciones. Vamos a ver el plano. Vamos a tomar como área de replanteo la distancia entre ejes extremos, que sería, por un lado aquí son 12 y aquí 670, ¿no? 12 por 670 podría ser. Y acuérdense que podemos poner la fórmula aquí mismo en la celda, igual a 670. Luego sigue la excavación, que viene a ser la excavación para las zapatas. Las zapatas son de 1,50 por 1,50 y la profundidad aquí nos dice 80 más 5 centímetros que vamos a excavar para la carpeta sería 85, ¿no? Son 8 zapatas. Hacemos la fórmula directamente aquí. Son 8 zapatas por
1,50 por 1,50 y la profundidad es 0,85. Bien, esa fórmula, como les dije anteriormente, si no se le hace la fórmula, si es que uno ha introducido fórmula, aquí aparece, ¿no? Bien, sigamos con la carpeta. Entonces, la carpeta va a ser vale, pues, luego siguen las zapatas. La fórmula será 8 por 1,50 por 1,50 por la altura de la zapata, ¿no? Veamos el plano. Tiene 25 centímetros. Luego siguen las columnas. Las columnas son 8 también. Aquí no está indicado, o no está indicada la sección de la columna. Vamos a suponer 30 por 30, ¿ya? Y la altura sería 60 o 55, ¿no? Entonces tenemos igual a 8 por 0,30 por 0,30 por 0,55. Y ese es el volumen de columnas. Luego el relleno y compactación. Ese relleno es después de haber vaciado las zapatas, nos queda una parte que sin relleno, ¿no? Una parte excavada, que vendría a ser despreciando el espacio que ocupan las columnas, sería igual a 8 por 1,50 por 1,50 por 0,55. Bien, luego sigue ya el tinglado metálico. Vemos en el plano. Aquí nos muestra la dimensión de un ala de la cubierta del tinglado, 4,70 más 4,70 serían 9,40, ¿no? 9,40 y de longitud tiene 12,90. 9,40 por 12,90. Esa sería el área del tinglado, ¿no? Luego sigue el contrapiso. Vemos el plano y aquí nos muestra el contrapiso o el piso. Tiene 7 por un lado y 12,30 por el otro. 7 por 12,30. Y el piso será lo mismo, ¿no? Y último, limpieza y retiro de escombros, eso está en global, ponemos 1. Bien, hasta ahí ya está hecho el cómputo. Todo lo hemos hecho con fórmulas, como prácticamente todo. Entonces esas fórmulas aparecen también aquí. A veces es muy útil esto porque es como una ayuda a memoria, ¿no? Uno sabe de dónde sale el valor. ¿Ya? Bien, entonces lo siguiente ya es definir los costos indirectos. Vamos a funciones, porcentajes y aquí definimos. Vamos a trabajar con 5 de gastos generales, 10 de utilidad, pongamos un 2% de imprevistos, luego en materiales puede ser un 8% de transporte,
En mano de obra vamos a poner beneficios sociales. Y aquí vamos a trabajar con 10% de IVA y 3% de IT. Aceptar. Ya con eso tendríamos ya el costo final. El presupuesto viene a ser 123.318,15 bolivianos, ¿no? Si queremos visualizarlo en dólares, aquí en funciones, cambiar a moneda extranjera, y quiere decir que ese tinglado nos cuesta $17.718. Y solo faltaría poner los datos de pie. Galpón. Si quieren pueden poner un subtítulo aquí, y también después de la planilla, yo lo voy a borrar, título, cerrar presupuesto, y hay que pasar a la de eso. Siempre es bueno analizar un poco el orden de los ítems. El orden de los ítems deben seguir la cronología de ejecución en obra, ¿ya? Para que podamos hacer correctamente el cronograma. O sea, quiero decir esto que las actividades, ¿no? En las obras. Entonces hacemos una revisión. Instalación de obradores es la primera actividad. Luego está la segunda actividad. Después de hacer la instalación de obrador, hacemos el replanteo. La excavación necesariamente tiene que estar el replanteo para hacer la excavación, está bien. Luego la carpeta. La carpeta va después de la excavación, lógicamente. Así como la zapata va después de la carpeta. La columna también va después de la zapata. El relleno va a ir necesariamente después de las columnas. El tinglado eh, puede ir después de las columnas, ¿no es cierto? Está bien, entonces está siguiendo el orden cronológico. El contrapiso irá después del relleno, está bien. Y el piso después del contrapiso, y por último la limpieza. Entonces está siguiendo una cronología, ¿no? O sea, estaría mal, por ejemplo, si este piso estuviera encima del contrapiso, o sea, más arriba. Entonces ahí ya es algo que ya no sigue el orden cronológico, ¿no? Pero aquí vemos que todo está bien, está siguiendo todo el orden. Entonces yo puedo pasar a hacer el cronograma. Ahora, si no lo logro ordenar bien acá, cuando esté haciendo el cronograma me voy a dar cuenta que, digamos, no está siguiendo el orden. Voy a tener que volver al puesto y moverlo, porque en el cronograma no se puede mover la posición de los ítems. Donde se puede mover es aquí en el presupuesto, ¿no? Por eso es bueno aquí primero darle una revisada para ver si todo está bien, y de ahí ya pasamos a planificación. O sea, cierro acá, cierro ahí, paso a planificación, y abro galpón. Bien, aquí tengo una planilla con la que voy a trabajar. En esta planilla aparece el listado de los ítems, igual que en el presupuesto, con su unidad, cantidad, pero aquí ya me aparece la duración, ¿ya? La duración de cada actividad en días. Esta duración, el programa la calcula en función a los rendimientos que tiene definidos en los análisis de precio unitario. O sea, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, busca en un ítem, supongamos a cualquiera, digamos zapata, en el análisis de precio unitario, busca el mayor rendimiento de cualquiera de los que componen la mano de obra, puede ser el albañil o el ayudante. Entonces busca el mayor rendimiento, ¿ya? Y ese mayor rendimiento lo multiplica por la cantidad
del ítem, ¿no es cierto? En este caso por 450. Como el rendimiento son horas, al multiplicar por la cantidad, me va a dar una mayor cantidad de horas, que serían las horas que se tardan en ejecutar esa actividad. Y lo que hace el programa es dividir entre 8, que son las 8 horas de un jornal, para obtener la cantidad de días. ¿Ya? Y de ahí es que obtiene la duración en días. Ya, pero esto a veces, si es que uno quiere modificar, lo puede hacer directamente, porque muchas veces un análisis de precio unitario no refleja bien la duración muchas veces, sino más bien está ajustado a un precio. Entonces, en ese caso, la duración que sale no es real. En ese caso hay que cambiarla. ¿Ya? Aquí se puede cambiar. Por ejemplo, instalación de obrador, aquí me salió con 0. Puede ser que la mano de obra tenga muy poco valor en rendimiento, entonces no alcanzó a un día. Pero yo a criterio, digamos, según lo que veo en esta obra, en la obra, supongamos que se va a tardar unos 2 días en instalar el obrador, entonces yo le pongo 2 directamente. Y todas estas duraciones se ven reflejadas en estas barras, ¿no? El diagrama de barra de Gantt. ¿Ya? Me va representando la duración de cada una de las actividades. Aquí replanteo, me dice 2 días. Excavación 100 días o 6 días. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el programa calcula la duración con una cuadrilla, ¿ya? Porque eso es lo que tiene en el análisis de precio unitario, una cuadrilla. Pero si yo en la obra voy a encarar, digamos, la construcción o la ejecución en 2 frentes, entonces ya estaría ocupando 2 cuadrillas. En ese caso ya la duración cambia, se reduce a la mitad, ¿no es cierto? Entonces yo aquí, según el criterio, cómo se va a encarar la obra, puedo ir modificando las duraciones. Digamos, esta excavación, si me parece que está muy alta, puedo cambiarla, ¿no? Puedo poner, digamos, 3 días. Luego sigo de carpeta y así voy analizando una a una las duraciones de cada una de las actividades. Y ahí donde considere que debo cambiarlo, hago el cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tinglado metálico está con 0 porque seguramente el análisis de precio unitario de este ítem está como un subcontrato, entonces no tiene rendimiento de mano de obra. Por eso es que el programa no pudo calcular la duración. Entonces ya aquí yo veré o le preguntaré, digamos, al que estoy subcontratando en cuánto tiempo va a hacer el montaje de este tinglado. Digamos que me dicen en 6 días, entonces pongo 6. Luego dice el contrapiso 5 y el piso 8. Lo voy a dejar ahí y limpieza y retiro de escombros, puedo poner unos 2 días, ¿no? Bien, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Revisar las duraciones, ver si son coherentes, ¿no es cierto? Porque a veces, como el análisis de precio unitario a veces refleja el costo y no la duración, entonces puede ser que salga una duración muy rara, digamos, muy larga o muy corta, ¿no? Entonces ya el proyectista a criterio va modificando las duraciones. Bien, esas duraciones se ven reflejadas en el diagrama de barras, pero todas las actividades, fíjense, están iniciando la misma fecha. Ya eso porque el programa no sabe todavía cómo es el orden de ejecución ya en obra, ¿no? Por defecto, el programa pone una fecha, un mes posterior a la fecha que se hizo el proyecto. Hoy estamos en 21 de, de abril, entonces aquí le pone 21 de mayo. Bien, ahora lo que tenemos que definir es cómo va a ir la secuencia de ejecución, ¿no? ¿Cuál es la primera actividad, cuál le sigue y así? Eso se trabaja con este campo, que dice predecesora. Y aquí tengo que poner el número de la actividad que le antecede, ¿ya? A cada una. Por ejemplo, en instalación de obrador no tiene ninguna actividad que le anteceda, entonces eso dejo con 0, ¿ya? Luego replanteo,
si yo voy a esperar a terminar la instalación de obrador para hacer el replanteo, entonces ya replanteo está dependiendo de instalación de obrador. Como instalación de obrador es la actividad 1, entonces yo aquí pongo 1. En ese momento, si vemos el diagrama de barra, ya me está indicando que el replanteo, que es esta barra, está iniciando cuando termina la instalación de obrador. Ya eso se ve aquí, ¿no? Luego la excavación, necesariamente yo debo hacer el replanteo primeramente para hacer la excavación. Quiere decir que excavación depende de replanteo, que es la actividad 2. Entonces aquí pongo 2. Lo mismo en el diagrama de Gantt, ya se ve cómo la excavación inicia cuando termina el replanteo. Y así voy analizando uno a uno. La carpeta depende de excavación, entonces pongo aquí 3. La zapata depende de carpeta, entonces aquí irá 4, ¿no? Luego la columna, para vaciar la columna tiene que estar hecha la zapata, entonces aquí va 5. El relleno, necesariamente debo hacer la columna para rellenar después, entonces aquí sería 6. Para montar el tinglado, necesariamente tiene que estar la columna, ¿no es cierto? Entonces aquí también es 6. El contrapiso lo voy a poder hacer después de que rellene, ¿no? Después del relleno. Entonces aquí va 7. Y el piso necesariamente después del contrapiso, entonces aquí es 9. Y la limpieza la haré después de la última actividad, ¿no? La última actividad, según esto, es piso. Entonces después de piso, yo hago la limpieza. Bien, esa es la forma entonces de darle la secuencia ya de ejecución de actividades aquí al programa para que nos vaya armando ya el diagrama de barras que nos representa el cronograma y además nos está diciendo aquí la duración total de la obra, ¿no? 37 días. Y la fecha, fíjense que no se las puede cambiar manualmente, yo no puedo cambiar estas fechas manualmente. Se han ido modificando a medida que yo voy definiendo la predecesora, como se van moviendo, también aquí las fechas van cambiando. Estoy iniciando el 21 de mayo y finalizando el 26 de junio. Pero, por ejemplo, si yo no quisiera iniciar el 21 de mayo, puedo cambiar eso, ¿no? Digamos que el 2 de mayo. Voy a funciones, fecha de inicio de proyecto. Ahí puedo definir la fecha de inicio de proyecto. Voy a poner el 2 de mayo, bueno, es domingo, ¿no? Pongamos el 3 de mayo. 3 de mayo. Aceptar. Y fíjense cómo se movieron las barras, pero aquí no se han movido las actividades. Fíjense, sigue iniciando el 21 de mayo. Eso es porque esta primera actividad debo moverla también a esa misma fecha. Entonces selecciono la primera actividad, voy a funciones y le digo mover actividad y también al 3 de mayo. Ahora sí, ¿no? Ya se movió la primera y al moverse la primera, como todas las otras ya están encadenadas por la definición de la predecesora, se mueve, todas las fechas cambian y estoy iniciando el 3 de mayo y y aquí ya que ahora. Bien. Ahora, se da el caso de que no siempre yo voy a empezar una actividad cuando termine la otra. Puedo adelantarme en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el contrapiso con el piso, si yo ya he puesto contrapiso, digamos, a la mitad del campo, ya podría yo empezar. Entonces, controla con este otro campo que se llama posposición. Este campo posposición
simplemente sirve para decirle si la actividad se va a su antecesora, ¿no? Por ejemplo, el piso que estamos hablando, si yo me voy a adelantar el inicio de piso antes de que termine contrapiso, entonces vamos a ponerle no menos y digamos que me voy a adelantar 2 días, 2 días antes que termine, ya voy a empezar y puedo definir, ¿no? 2 días antes de que termine el contrapiso, ya estoy bien. Ahora, el otro caso, el caso contrario, en que yo quiera más bien retrasar el inicio de una actividad respecto del anterior, podría darse el caso aquí, ¿no? El tinglado metálico, yo no lo voy a poder montar hasta que la columna tenga por lo menos el fraguado necesario para soportar el montaje, ¿no? Entonces yo debo realizar el montaje del tinglado metálico respecto de la columna, que es la que es su antecesora, ¿no? Entonces y digamos que yo voy a esperar unos 4 días para el fraguado y poder hacer el montaje. Pongo 4. Y aquí podemos ver cómo se aleja tinglado del inicio o del final, perdón, de columna, ¿no? Esos 4 días se notan de aquí hasta aquí. Entonces ahí tomar en cuenta esas dos circunstancias en que o se adelanta o se atrasa una actividad respecto de la que le antecede. Bien, entonces ya hemos finalizado ya prácticamente el cronograma. Son 35 días que dura la obra. Y aquí yo puedo ya calcular la ruta crítica, si es que quisiera, ¿no? El CPM. Eso simplemente hay que presionar este botón y el programa ya se encarga de calcular. Y pinta de rojo las actividades críticas y de azul o mantiene en azul las no críticas. Acuérdense que la definición de una actividad crítica o de la ruta crítica en sí dice que la duración de toda la hora depende de ciertas actividades que son críticas y que son las que definen la duración de toda la obra. Y hay otras actividades que no son críticas, ¿ya? Que pueden tener un retraso sin afectar la duración total de la obra. Y eso está ocurriendo con este tinglado metálico que no es una actividad crítica. Entonces, por eso está pintada de azul. Quiere decir que yo me puedo retrasar en esta actividad sin comprometer la duración total de la obra, ¿no? Pero no me puedo retrasar tampoco todo lo que quiera, no tengo un límite, que eso es la holgura. Eso se llama holgura. Y yo puedo retrasarme hasta 5 días en esta actividad y no va a variar para nada la duración total de la obra, ¿ya? Pero en las actividades críticas no puedo retrasarme un solo día, ¿no? Si me atraso un día en una actividad crítica, aquí se va a reflejar en la duración total de la obra, se va a reflejar también en un día, se va a alargar la duración. Ese es el concepto de la ruta crítica, ¿no? Entonces aquí me está mostrando la holgura y esto que muestra así simplemente está diciendo que esto es una actividad crítica, ¿no? En cambio aquí me está dando los días que se puede retrasar esta actividad no crítica, ya sin comprometer la duración total de la obra. Bien, entonces hasta ahí ya está hecho el cronograma, ya lo puedo ver en vista previa. Esto generalmente es bueno verlo en una hoja horizontal, porque ocupa más espacio, ¿no? Por el diagrama de Gantt, toda la planilla. Y ahí está, ¿no? Ese es mi planilla y mi diagrama de Gantt, que me conforma el cronograma de obras con su respectiva duración total.
Ahora, cuando uno imprime esto, la proporción en la que aparece el área de planilla con el área del diagrama depende cómo está en la pantalla. Fíjense, si yo muevo esto hasta aquí, entonces tengo mucha más área de diagrama y menos área de planilla. En esa misma proporción me sale la impresión. ¿Ve? Entonces aquí me está ocupando mucho más diagrama y aquí ha quedado incluso ya sobreponiéndose los textos de las columnas. Entonces ya eso tengo que verlo y poner, ubicar esta división en una proporción tal que no me salga mal, ¿no? Ahí está. Ahí está bien. Entonces esa sería la proporción que queda bien la impresión. Ahora, muchas veces en obras muy largas ya este diagrama necesita más espacio. En ese caso ya hay que configurar una hoja más grande. ¿Ya? Como esto tiene el generador de PDF, cuando dan a generar PDF, va a sacar una hoja PDF, ¿no es cierto? Yo le doy aquí generar PDF, me pide el nombre, digamos aquí cronograma, y lo creo el PDF, ¿no? Lo abro y ahí está, ¿no? Eh, Ahora, les decía que si la obra es muy larga, a veces necesita mucho más espacio el diagrama. En ese caso hay que configurar esa impresora virtual que nos ha generado el PDF, que ustedes seguramente cuando instalaron el programa también han instalado este generador de PDF, que es este, ¿no? Entonces aquí uno puede poner preferencia de impresión y configurar una hoja más grande. Por ejemplo, este estaba con carta. Yo le puedo dar una hoja A3 que es más grande, horizontal, aceptar. Entonces ya aquí en el programa, al momento de imprimir o la vista previa, cualquiera de ellas, o directamente dar imprimir, generar PDF. O el cronograma 2. Fíjense, la hoja es más grande, ¿no? Más grande que el anterior. Y se nota, voy a abrir el anterior. Mm, Esto lo guardé en, no sé dónde lo guardé. No, ahí mis documentos están, ¿no? Aquí está el anterior. Fíjense como aquí tenía menos espacio y se
superpusieron estas columnas, pero en el otro, que tiene una hoja más grande, ya no ocurre eso. Claro que esto ya habrá que imprimirlo en una impresora de carro ancho o en un plotter, ¿no? Bien, esa es la impresión. ¿Alguna consulta hasta esta parte? Bien, entonces no es difícil, es bien sencillo hacer el cronograma, simplemente es repasando, primero revisar duraciones, ¿no? Si es necesario cambiarlas, luego darle la secuencia de ejecución aquí en este campo predecesora. Si fuera necesario establecer las posposiciones, ya sea de adelantar o retrasar una actividad respecto de la que le antecede, y ahí ya estaría todo el flujo de ejecución. Luego definimos la fecha de inicio de proyecto, ¿no? Y movemos la primera actividad a esa misma fecha. Y no es más, ese es el cronograma. Bien, ahora cuando ya tenemos el cronograma, tenemos o podemos obtener todos esos reportes. El primer reporte nos va a dar un flujo económico de todo el proyecto, que lo podemos sacar ya sea semanal, mensual, como ustedes quieran. Como nuestro proyecto es bien corto, lo vamos a sacar semanal, entonces aquí lo dejamos con 7, aceptar, y me genera una planilla, ¿ya? Con todas las actividades. Y aquí ha generado 6 columnas. Cada columna representa una semana, como yo escogí el intervalo semanal, entonces cada columna es una semana. Y por cada semana me va diciendo cuánto voy a gastar en cada actividad, ¿no? Aquí voy a gastar 707, estamos mirando en dólares, aquí me dice, estoy viendo en dólares. 707 dólares en instalación de obrador, 122 en replanteo y así, ¿no? La segunda semana también, aquí por ejemplo Zapata comparte, ¿no? su costo en la primera semana tanto y la tercera tanto. Y así. Y me va sumando por cada semana, aquí el total semanal, estos son los totales semanales, y aquí me va acumulando los valores, ¿no? En función a esto, yo puedo obtener la curva S, presiono este botón y tengo la curva S de la obra. Bien. También puedo obtener la curva de desembolso si quiero, que sería esa, o una combinación de ambas. Aquí está la de desembolso y la curva S. Si hago doble clic, me la dibuja así en 3 dimensiones. Y ese reporte, como decía, viene a ser el flujo económico de toda la obra. Ahora, este flujo también lo puedo obtener solamente para materiales, por ejemplo. Aquí, esto es lo mismo, semanal, pero ya estos valores ya son solamente el gasto en materiales. ¿Ya? Igual puedo sacar las curvas. Y lo mismo puedo hacer para mano de obra, maquinaria. Costo directo también, costo neto. Por ejemplo, si yo quiero saber el costo que se va a realizar solamente en la obra, o sea, el costo directo, aquí, costo directo. Entonces aquí yo puedo saber realmente cuánto de dinero voy a necesitar solo para la obra, ¿no? No intervienen los costos indirectos aquí. ¿Ya? Y esa es la curva S. Bien, entonces también para el costo neto, precio de venta, precio al mercado, también lo mismo, ¿no? Ahora, estos de acá son importantes, por ejemplo, el de utilización de materiales. Si yo elijo este reporte semanal, también lo voy a obtener. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, me dice acerca del cemento, por ejemplo. Tengo que la primera semana no voy a necesitar nada de cemento, ¿no? Cero. La segunda semana, 973 kilos.
la tercera 758 y así, ¿no? Entonces me ayuda a planificar el abastecimiento a la obra, ¿no? ¿Ya? Porque aquí yo sé la cantidad que voy a necesitar en función al programa, en función al tiempo. Y eso lo hace con mano de obra también. Aquí está la mano de obra, la cantidad de horas de mano de obra semanalmente. Aquí, por ejemplo, yo podría utilizar estos valores para ver qué cantidad de gente va a haber, digamos, una determinada semana. Esta semana, estas horas yo las puedo traducir a personas, entonces voy a saber cuántas personas están trabajando en esa semana y así. Ya, esto yo lo puedo procesar. Si es que quiero hacerle algún proceso a esto, cualquier planilla del programa se puede seleccionar y hacer control C y, por ejemplo, pegarlo en Excel. Ahí, control V chica, perdón, no copió. Vamos a hacer nuevamente. O sea, seleccionar o todo o una porción de la planilla. Control C. No sé por qué no me agarra ahorita me está agarrando lo que tenía en memoria. Vamos a probar aquí, por ejemplo. Copiar. Eso. Así, cualquier planilla acepta eso, ¿no? Copiar y pegar. Entonces aquí ya puedo procesar esta información. Bien, entonces les decía esos reportes de materiales, mano de obra y maquinaria también. Aquí semanal igual, y aquí me dice la cantidad de horas que voy a necesitar, por ejemplo, de la mezcladora. La voy a ocupar la mezcladora solamente la segunda y la tercera semana. Ya, con eso ya yo planifico, ¿no? Cuándo voy a, digamos, alquilar una mezcladora si es que necesito alquilar. Después estos de acá abajo son parecidos, pero aquí ya no me da cantidad, sino me da costo. Entonces aquí, por ejemplo, para el cemento que vimos en un momento, qué cantidad íbamos a necesitar semanalmente, aquí es cuánto vamos a gastar en cemento semanalmente. Ahora, aquí yo puedo, por ejemplo, si quiero más información en cemento, me copio el código, control C, y voy a este otro reporte, curva de costo de insumo, semanal también. Aquí me pide el código, me copié. Aquí me da un detalle ya de cemento. Fíjense que las tres actividades no llevan cemento. En carpeta sí, ya, la segunda semana. En zapata la segunda y la tercera semana voy por cemento. En columna solamente la tercera semana y así, ¿no? Después en contrapiso la cuarta semana junto con el piso, ¿no? Más detalle ya, ¿no? Bien, esos son los reportes que nos da el programa en función al cronograma. ¿Alguna consulta? Ingeniero, Sí. ¿y se puede hacer cambiar la fecha de las actividades con fechas anteriores a la actual? No le entendí la pregunta. ¿Cambiar la fecha de...? Por ejemplo, por ejemplo, ahora es 21 de abril y yo quiero trabajar sobre un proyecto que comenzó ya hace 2 meses. ¿Puedo yo cambiar las fechas Ah, anteriores a la actual? sí, se puede, pero va a salir un mensaje, fíjense. Vamos a poner aquí, lo voy a guardar primeramente. Ya. Si yo ¿qué fecha de inicio del proyecto? Le voy a poner, por ejemplo, el lunes
12 de abril. Y la primera actividad también debo moverla al lunes 12. Ahí está. Entonces no hay problema. Se puede nomás. No hay ningún problema. Gracias, ¿Alguna Giselle. otra pregunta? No hay de qué. ¿Otra pregunta? Bien. Ahora, este cronograma se puede exportar a Project. No estoy seguro si esta máquina tiene Project. Vamos a ver. Creo que no. Pero se hace lo siguiente. Hay que ejecutar. No, no tiene Project esta máquina. Hay que abrir este archivo que es de Project. Cargar proyecto. Una vez que uno abre este archivo, ahí sale un mensaje. Primero pregunta si quiere habilitar los macros. Hay que darle a habilitar. Y de ahí pide importar. Y uno le dice qué proyecto quiere importar. Y todo el cronograma va a pasar a Project. ¿Ya? Es bien sencillo. Se puede entonces pasar a Project si es que uno quiere eh, llevarlo y ya, bueno, trabajarlo en Project, ¿no? Bien. Después, ¿qué más? Bueno, eso sería en cuanto al cronograma. Bueno, ahora vamos a ver algo muy importante para las personas que trabajan presentando propuestas a las licitaciones, ¿no? Las licitaciones se publican en la página del SICOES. No sé, seguramente muchos ya deben conocer esta página. En el SICOES aparecen las convocatorias a todas de las instituciones públicas, ¿no? Las alcaldías, las gobernaciones de todo el país. Y ahí uno elige la que, digamos, en la que quiere participar y baja toda la documentación para poder elaborar su propuesta, ¿no? Voy a abrir la página del SICOE para que tengan idea o los que no conocen bueno, tengan idea de en qué consiste. Bien, esta es la página del SICOES. Ya, el SICOES significa eso, ¿no? Sistema de Contrataciones Estatales. Ya, es donde se publican, como les decía, todas las convocatorias para las obras que se van a realizar en las alcaldías y las gobernaciones. Entonces aquí este link dice convocatorias nacionales. Entonces le doy ahí y entra aquí, donde aquí yo puedo buscar, ¿no? Las obras que quiero. Si quiero buscar digamos, en la alcaldía de Santa Cruz, bueno, pondré aquí Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Y buscaré un cierto tipo de obras. O directamente aquí ya puedo ver también las obras, entre las obras que me salen ya listadas sin ningún filtro. Puedo ir mirando y elegir una obra, ¿no? Que me interese, en la cual puedo yo participar como profesional o como empresa constructora. Entonces aquí, cada una de estas obras traen una documentación, como se ve aquí, ¿no? Fíjense. Y esta documentación en la que me dice cómo voy a yo elaborar mi propuesta. Aquí, por ejemplo, dice perforación de pozo distrito 3. Aquí me da el documento base de contratación, la convocatoria. Generalmente en el documento base de contratación está
todo descrito de cómo se debe presentar, qué hay que presentar, cuáles son los ítems, las especificaciones técnicas, etcétera. Entonces uno tiene que descargar esta documentación, ¿ya? Yo he descargado una para que la trabajemos como ejemplo. Yo descargué esta. Este es el documento base de esta obra. Esto es en el municipio de Caranavi y la obra es la construcción de un enmallado del Centro de Salud Nueva Yusta, dice. Ya, entonces así son prácticamente casi todas o los documentos de base de contratación, ¿no? Aquí está todo el índice y me va diciendo en qué consiste la convocatoria esta. Por ejemplo, aquí me dice los proponentes, o sea, los que pueden presentarse a esta obra son las personas naturales con capacidad de contratar, empresas constructoras nacionales, asociaciones accidentales, asociaciones civiles, y esas serían las personas o los proponentes que pueden presentarse, ¿no? Después aquí muchas veces se necesita una inspección previa para ver de qué se trata la obra, ¿no? En este caso dice no aplica, pero muchas veces es necesario, entonces las empresas o profesionales que se van a presentar hacen una visita a la obra y tener una idea más cabal de en qué consiste la obra, ¿no? Después consultas, donde se puede hacer consultas, reuniones informativas también para aclarar algunas cosas que siempre quedan dudas. Las garantías que tiene que presentar el proponente. Aquí me da una descripción de todas las garantías, ¿no? De seriedad de propuesta, de cumplimiento de contrato, etcétera. Todas esas garantías hay que presentar. Después, aquí dicen las causales de descalificación, incumplimiento de la declaración jurada y así, ¿no? Hay varias causales, ¿no? Me da una descripción. Entonces, si yo incurro en cualquiera de estos, bueno, quedo descalificado. Entonces, tengo que tener el cuidado de no incurrir en estos casos. Después, subsanabilidad de errores, si es que hubiera algunos errores, si se puede corregir, qué sé yo, ¿no? Y así, va diciendo, por ejemplo, aquí, cuándo se declara desierta una licitación, aquí dice, ¿no? Y así, después ya me dice cómo preparar las propuestas, qué documento debo presentar. Aquí está un listado, me da un listado de todos los documentos que debo presentar. Aquí ya cómo va a ser la apertura de las propuestas, ¿no? Porque hay una fecha de apertura, el lugar y todo. Aquí también me dice en forma electrónica se puede presentar la propuesta. Tema de calificación, cómo se va a calificar aquí y adjudicación, ¿no? Cómo se evalúan las propuestas, sobre qué criterios, ¿no? Y así. Pero la parte que nos interesa a nosotros es la parte económica. Y aquí sí, forma de y si vemos más adelante, vamos a ver, aquí es un este gobierno municipal de Caranavi, el nombre de la obra, y aquí algo importante es el precio referencial, fíjense, aquí nos da el precio referencial, quiere decir que nosotros nuestra propuesta debemos presentarla tratando de llegar a este precio, ¿no? De no pasarnos de este precio porque ya estaríamos más caros y bueno, tal vez ya no podamos competir con las otras empresas que posiblemente presenten más bajo que este precio, ¿no? Entonces nos dan un precio de referencia. Ya sí, ¿no? Después, aquí hay unos formularios que hay que presentar también.
Hay que llenar todos esos formularios. Está aquí. Documentos de la propuesta económica. Entonces, el formulario B1, voy a agrandar un poco esto. Formulario B1 es el presupuesto en sí, ¿no? Lo que ya sabemos hacer, ¿no? El presupuesto por ítem. El formulario B2, que sería este, son los análisis de precios unitarios, ¿no? Eso también nos lo da el programa. El formulario B3, que son los precios unitarios elementales, también nos lo da el programa. El B4 no nos lo da directo el programa, pero nos saca un reporte, hace un momento lo vimos, el costo de equipo. Simplemente hay que darle un cierto formato para que quede como lo piden, pero también nos da ya la información del programa. Y luego está el cronograma de desembolso, que eso también lo da el programa. Entonces, esta parte, toda esta parte económica, prácticamente el programa ACP no lo da. ¿Ya? Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora como ejemplo. ¿Ya? Este es el formulario B1, que es el presupuesto, como les decía, ¿no? Aquí están los ítems. Y así es que como hay que presentarlo, ¿no? El listado de ítems, cantidades, precio unitario numeral, y aquí nos pide precio unitario literal, fíjense, ¿no? Y aquí el total. Esta es una hora pequeña, ¿no? Están los ítems. Y sobre esto vamos a trabajar ahora. Ya, veamos entonces estos ítems. Tendríamos que hacer es como ya sabemos hacer, ¿no es cierto? Vamos aquí al programa, creamos un presupuesto nuevo y ahí vamos cargando los ítems que nos piden aquí, ¿no? Replanteo, excavación, zapata, así como hemos venido haciendo en los presupuestos. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es una exigencia del SICOE, que estos nombres que están aquí en el documento base de contratación se deben respetar. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir? Aquí dice excavación, entre paréntesis, de 0 a 2 metros, suelo semiduro. Pero seguramente yo en mi base de datos no tengo ese nombre, no lo tengo exactamente. O sea, tengo el ítem, pero seguramente no con el nombre exacto. Aquí voy a revisar mi base de datos. Ya aquí me dice excavación de 0 a 2 metros, suelo semiduro. Y yo en mi base de datos, si busco excavación, tengo excavación manual, hay otra con retroexcavadora, y así. Ninguna coincide exactamente el nombre, ¿no es cierto? Es difícil que coincida. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Cargar este ítem y digitar el nombre para ponerlo exactamente igual como dice aquí. ¿Ya? Entonces, para no hacer eso, yo lo que puedo hacer es importar esta lista directamente al ACP, o sea, desde el ACP. Puedo importar, cosa de que me ahorra todo el tiempo de transcribir los nombres. ¿Ya? Vamos a empezar entonces haciendo eso. Y para esto tengo que copiar, aquí está esta planilla que me está dando el documento base. Es esta planilla, o perdón, a veces este documento base viene en Word, como en este caso, o a veces viene también en PDF. Cuando si ustedes lo encuentran en PDF, hay aplicaciones que de PDF se puede pasar a Word, ¿ya? Entonces tendrían que hacer eso primero, ¿no? De PDF pasarlo a Word y de Word ya es más fácil simplemente seleccionar los ítems, le da control C y creamos una hoja de Excel para pegar ese listado. Aquí voy a pegar. Entonces ya tengo listado de ítems en una hoja de Excel.
Y desde el ACP voy a hacer la importación. En el ACP tengo que crear el presupuesto ese primeramente, ¿no? Presupuesto, creo un nuevo presupuesto. Voy a trabajar con base general. Y aquí me pide el nombre. Bueno, aquí el nombre del archivo, lo voy a poner enmallado. Enmallado, esto era en Caranavia, ¿no? Enmallado Caranavia, ese es el nombre de mi archivo, ¿no? Bien, estoy en presupuesto y aquí voy a importar el listado de ítems para evitarme o ahorrarme el trabajo de la transcripción de los nombres. Como ya lo copié aquí en Excel, aquí debo eliminar esta columna, no es necesaria, no necesito esto para hacer la importación, o necesariamente tengo que eliminarla. No puedo hacer esto, por ejemplo, no puedo decir, lo borro y ya, no tiene que haber columnas en blanco a la izquierda, ya tengo que eliminar directamente toda la columna. Tampoco pueden haber títulos aquí arriba ni filas en blanco, ¿ya? Simplemente la información que yo necesito llevar al programa, como en este caso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el separador decimal. No tiene que estar con coma, tiene que estar con punto. Entonces aquí yo, en vez de coma, voy a hacer el reemplazo. Reemplazar coma por punto. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces ya está mi planilla, esta la voy a guardar, esta planilla, guardar como, pueden guardarla en cualquier parte. Voy a guardar directamente aquí en ACP. Veamos ítems, licitación. Ya. Ya está, entonces hacer la importación, voy a ACP, archivo, importar desde Excel. Y aquí me dice, ¿no? La planilla debe tener 3 campos, descripción, unidad y cantidad. Está bien, así la tengo, le digo aceptar. Y aquí la ubico, aquí está ítem licitación, abrir. Importación finalizada. Bien, lo voy a guardar hasta ahí. Entonces ya, fíjense que ya me evité todo el trabajo de la transcripción de los nombres. Los nombres los tengo exactamente igual como aparecen en el documento base. Y también me ahorré el tiempo de la introducción de cantidades, ¿no? Porque igual hay que copiar las cantidades e introducirlas. En cambio aquí ya están. Lo único que tengo que hacer aquí es el reemplazo, ¿no? Porque esto es un listado, ¿no? Fíjense, no tiene precio unitario, que no son en realidad precios unitarios, ¿no? Es un listado que hemos cargado de los ítems con sus cantidades. Y aquí lo que debemos hacer ya es reemplazar por el ítem correspondiente. Entonces eso lo hacemos haciendo o poniendo la vista presupuesto ítem, ¿no? Para tener aquí los ítems de la base de datos. Y por ejemplo, este replanteo y trazado aquí en la base de datos, seguramente no lo tengo exactamente con ese nombre, pero tengo replanteo de fundaciones que viene a ser lo mismo, ¿no? Solamente cambia un poco el nombre. Aquí está en global, entonces debo elegir este. Pero si yo hago doble clic aquí, este ítem se me va a ir al final, ¿no? Como si estuviera introduciendo un ítem. Entonces, para que no se me vaya al final, sino que vaya a reemplazar este, debo activar aquí la función de reemplazar ítem. Aquí en datos, activar función de reemplazar ítem. Eso se hace una sola vez, ¿no? Porque si vuelvo, ya está tiqueado, entonces ya está con esa función activa. Me posiciono aquí en replanteo y en esta planilla de ítems busco el ítem y hago doble clic, ¿no? Y aquí me avisa, ¿no? Que va a ser el reemplazo. Este por este. Aquí tengo la opción de mantener la descripción y mantener la unidad. Y es justamente lo que yo quiero, ¿no? Mantener la descripción que viene del documento base. Entonces lo dejo activo eso. Simplemente lo voy a aceptar. Y ya hizo el reemplazo. Fíjense que este ítem ya tiene precio unitario.
Si yo abro este ítem, ya tiene su análisis de presión unitaria. Y lo mismo hago con cada uno de los ítems. Voy a excavación. Aquí en excavación, en mi base de datos, yo tendré esa excavación. Podría ser esta excavación manual, ¿no? Entonces hago doble clic y también me avisa que va a ir a reemplazar, manteniendo la descripción, aceptar. Y ya ese ítem ya tiene análisis de presión unitario y aquí vemos el valor, ¿no? Y así, uno a uno. Voy a Zapata, aquí también busco Zapatas. Sería esta y hago el reemplazo. Luego columna, lo mismo. Columna de hormigón armado. Luego sigue viga de encadenado. Cimiento de hormigón ciclópeo. Aquí tengo cimiento de hormigón ciclópeo. Ahora fíjense que aquí tengo dos, ¿no? 50% de piedra y aquí otro con 40% de piedra. Entonces, ¿cuál debo cargar en este caso? Eso ya me dice, las especificaciones técnicas me indican cómo debe ser ese ítem, ¿no? Para eso son las especificaciones técnicas justamente. Y entre los documentos de la licitación están las especificaciones técnicas y me las descargué aquí. Son estas. Entonces ahí ya yo consulto. Fíjense, aquí están las especificaciones. Zapata. Veamos el cimiento. Aquí está, ¿no? Cimiento, hormigón ciclópeo. Aquí me dice 40% de piedra. Entonces debo elegir este de aquí, ¿no? Doble clic, hago el reemplazo. Luego sobre cimiento, busco aquí sobre cimiento. Hormigón ciclópeo, voy a suponer que es este 50%. Ya debo fijarme si en las especificaciones, ¿no? Para que cargar exactamente el ítem que corresponde. Ya no lo hago porque no va a faltar tiempo si es que nos podemos revisar todo, ¿no? Muro de ladrillo de 6 huecos. Ese también está aquí. Muro de ladrillo cerámico de 6 huecos. ¿Bien? Y como ven, aquí tampoco coincide el nombre, ¿no? Entonces, justamente me permite aquí mantener ya el nombre. Botaguas de ladrillo. Vamos a buscar aquí si hay botaguas. Botagua de ladrillo. Luego dice provisión de colocación de malla olímpica. Busquemos aquí, a ver, tal vez buscando malla. Acuérdense que para buscar, si quieren buscar desde el inicio, primero hay que presionar el botón inicio y después buscar. Aquí me encontró cerramiento con malla olímpica. Creo que es ese, ¿no? Bueno, hay varios cerramientos. Aquí hay otro, aquí hay otro. Con postes cada 4 metros, dice este. Aquí dice tuvo postes cada 2,5, por ejemplo. Ya. Entonces hay que ver bien cuál ítem debemos cargar. Como cargar este que dice cada 4 metros, habrá que hacer las modificaciones correspondientes ya, ¿no? Para que sea exactamente el ítem que nos están pidiendo, ¿ya? No lo vamos a hacer eso por el tiempo, ¿no?
pero ya hemos cargado ese ítem. Luego, puerta de malla olímpica. Ese posiblemente no exista, ¿no? A ver, vamos a buscar. Vamos a seguir buscando malla. A ver, buscar. Puerta con malla mínima. Aquí hay una puerta con malla olímpica. Ya, vamos a suponer que es este el ítem. Aceptar. Luego, puerta metálica de ingreso principal. Aquí tenemos una puerta metálica tipo reja con chapa. Vamos a suponer que esta. Habría que ver las especificaciones, ¿no? Como les digo, siempre hay que mirar las especificaciones y a ver qué particularidad ya tiene el ítem. Luego dice un canal de drenaje pluvial. Busquemos aquí, buscar canal. Canal de desagüe de 25 centímetros. Podría ser ese, ¿no? Vamos a suponer que es ese, ¿ya? Canal de desagüe de 25 centímetros. Y por último, limpieza general de obra, que sería en nuestro caso limpieza y retiro de escombros, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todos los ítems. Como le dije, es bien útil esa herramienta de la importación porque nos hemos ahorrado toda la transcripción de estos nombres y la introducción de las cantidades. Bueno, ahora solo necesitamos el presupuesto y nos quedamos ahí, ¿no? Bien. Entonces no nos olvidemos que esto se trata de elaborar un presupuesto. Estamos presentando o elaborando para la presentación al SICOES. Entonces, la fórmula que utiliza el SICOES para calcular los precios unitarios es diferente a la fórmula que viene por defecto en ACP. ¿Ya? Entonces debemos cambiar la fórmula. Hay que cerrar el presupuesto. Seleccionar el presupuesto aquí en la lista, ya que viene a ser este enmallado. Y en funciones elegimos fórmula de cálculo de precio unitario. Y estas son las fórmulas con las que el programa calcula el precio unitario. Ya, estas fórmulas son personalizables, o sea, uno puede cambiarlas si es necesario, si por alguna exigencia uno necesita cambiar el cálculo, se puede modificar. Las fórmulas que vienen por defecto son ACP, ¿no? Que viene por defecto, y tiene también la fórmula cargada de SICOES. Fíjense cómo van a cambiar las fórmulas cuando yo cambie esto a SICOES. Cambia, ¿ve? El cálculo es diferente. Pongo ACP, son fórmulas diferentes. Entonces, en este caso, tengo que poner SICOES porque estoy elaborando una propuesta para el SICOES. Ahí le voy a aceptar. Vuelvo a abrir el presupuesto. Perdón, ocurrió un error ahí. Vemos si se hizo el cambio. A ver, enmallado, fórmula. Sí, ya está con SICOES, ¿no? Entonces, abro ese presupuesto. Y aquí en funciones, en los porcentajes, también ya el programa trae los porcentajes que se utilizan para el SICOES. Y aquí hay un botón que dice aplicar porcentaje SICOES. Presiono ahí y automáticamente me cargan los valores. ¿Ya? Aquí yo puedo modificar gastos generales, utilidad. Estos campos que están con cero no los puedo utilizar, o si los utilizo no lo va a tomar en cuenta el programa porque esos valores no intervienen en el formato del SICOES. Entonces no hay que usarlo.
o sea, es de más usarlo porque tampoco el programa lo va a tomar en cuenta. Aquí está el IVA, perdón, las cargas sociales sobre mano de obra y el IVA sobre mano de obra, ¿no? Herramientas, y al final pone el impuesto a las transacciones. Bien, entonces aceptar y ya tengo mi presupuesto terminado. Faltaría aquí poner el nombre del proyecto, descripción del presupuesto. Voy a copiar aquí del documento base. Listo, entonces ya está con el nombre, aceptar, y ya hemos terminado, ¿no? Pero no nos olvidemos de que hay un precio referencial para ver si no estamos demasiado caros, ¿no? Vamos a ver, vamos al precio referencial, vamos a ubicarlo. Ahí está. El precio referencial dice 127.748,14 bolivianos. Y nosotros estamos con 127.094. Estamos cerca, ¿no es cierto? Podemos bajar todavía un poco. Podemos jugar con, por ejemplo, las utilidades o los gastos generales. Aquí en vez de 8 podemos poner 6, por ejemplo. Si yo pongo 6, aceptar, ya bajé a 124.000. El precio referencial está en 123.750 prácticamente. Puedo bajar un poco en la utilidad también. Aquí, si yo pusiera 9%, ahora sí ya está en 123.600 y aquí 123.700. Ya estoy por debajo del precio referencial. Ya entonces veré yo si me quedo ahí o sigo bajando más, ¿no es cierto? Para poder competir y tener más posibilidades de adjudicarme. Si, por ejemplo, quiero bajar un poco más, podría hacer lo siguiente. Voy a reportes, le digo resumen de materiales y voy a ver todos los materiales que voy a necesitar aquí y voy a ordenar por incidencia. Me posiciono aquí en esta columna de incidencia, le digo ordenar, esto está en porcentaje, ¿no? Me dice aquí que la malla olímpica es lo más caro, digamos, o por lo menos es lo que se lleva la mayor parte del costo de materiales. Entonces yo, si consigo una malla más barata, si compro un precio más bajo, lógicamente va a bajar notablemente mi presupuesto, ¿no? Porque es el material más incidente. Entonces esta malla, aquí, según esto, tiene un precio de 37.70 bolivianos el metro cuadrado. Voy a ir a insumos y voy a ubicar esa malla. Es esta, 37.70. Entonces yo trataré de conseguir, ¿no es cierto?, una malla a un menor precio, por ejemplo, buscando en el mercado y consigo una malla en 36 bolivianos. Entonces ya voy a trabajar con esa malla. Y fíjense cómo ya bajó a 122.820. Y así, si quiero, puedo ir bajando, buscando siempre el material más incidente, ¿no? Que de esa forma es que yo puedo bajar y que se note, ¿no? Que bajó el presupuesto, porque sería, digamos, si yo quiero bajarle el precio del presupuesto y me voy a alambre de amarre, no va a incidir prácticamente en nada, ¿no es cierto? Si de aquí le bajo, de 9 que está aquí le bajo 8, no se va a notar, digamos, en el total del presupuesto. Entonces siempre lo haré con los materiales más incidentes, que serían estos, ¿no? La malla, el cemento, el ripio, etcétera. Y así voy ajustando
mis precios de manera de tener un bajo precio referencial y eso me da mayor oportunidad. Bien, entonces ya una vez que tengo hecho esto, ya puedo generar los formularios, ¿no? Acuérdense lo que hemos visto, el formulario B1, el B2, el B3, el B4, el B5. El formulario B1 es el presupuesto en sí, entonces yo lo puedo exportar a Excel para obtener ese formulario. Lo importante, que hemos hablado en la clase, es que antes de exportar o imprimir, se debe aplicar esta función que dice redondear, pues es como la ecuación del cálculo de esta cantidad por el precio unitario y, y no daba exactamente lo que decía aquí, ¿no es cierto? Porque internamente el programa trabaja con todos los decimales, ¿ya? Entonces por eso es que no coincide. Para que no ocurra eso, aplicábamos la función y recién hacemos la exportación o la impresión. Bien, hago eso y exportar presupuesto a archivo Excel. Aquí no activo separar grupos ni módulos porque no me lo pide así en la licitación, entonces aceptar. Y voy a guardarlo aquí mismo, formulario B1 con ese nombre. Ahí está, fíjense que tal como me lo pide con el literal más, ¿no? Ese es el formulario B1 que debo presentar. Luego está el formulario B2. Selecciono todos los ítems porque el formulario B2 son los análisis de precios unitarios. Entonces yo voy a exportar todos los análisis de precios unitarios, por eso selecciono todos y le digo archivo, exportar análisis de precios unitarios. Formulario B2. Y hago la exportación. Ahora esta exportación tarda un poquito, ¿ya? Entonces, eh, cuando un ítem o cuando uno tiene muchos ítems, la exportación va a tardar 100 de volumen del mismo armado, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando son muchos ítems, es mejor mandarlo por partes, ¿ya? Este es el formulario B2, después viene el formulario B3, que también lo saca el programa, que son los precios unitarios elementales. Enseguida vamos a ver eso que termine esto acá. Aquí me dice ya que va por el ítem 9. Ya va por el 12.
Y ahí ya terminó terminó la exportación y podemos ver ya todos los ítems que vienen a conformar el formulario B2, ya están exportados, ¿no? Y tal cual el formato que pide el SICOA, ¿no? Aquí lo único que habría que cambiar es aquí donde dice empresa proponente, fíjense, aquí dice empresa proponente, entonces hay que poner el nombre de la empresa. Y en cada análisis presupuestario está ese texto, ¿no? Aquí simplemente con la función de reemplazar que tiene Excel, le ponemos reemplazar empresa proponente por el nombre de nuestra empresa y no es más. Se va a reemplazar todo de una sola vez. Entonces ahí están todos los análisis presupuestarios. Ese es el formulario B2 y el formulario B3 se lo obtiene desde la planilla de insumos. Bien, mejor lo vamos a ver así, insumos. Y aquí también hago la exportación, precios unitarios elementales a Excel. Ese es el formulario B3. Igual aquí me va diciendo por dónde va el proceso. Está procesando los materiales y siempre va en orden alfabético. Ahí está la mano de obra, luego la maquinaria y ahí terminó ya. Y me ha generado el formulario B3, que simplemente es un listado, ¿no?, de todos los insumos con sus precios. El B4, el formulario B4 era el de costo de maquinaria en función del cronograma. Ese lo podemos obtener o lo obtenemos desde la parte de planificación aquí. Lógicamente hay que hacer el cronograma, ¿no? ¿Ya? Entonces, los dos formularios, el B4 y el B5, salen de aquí, de planificación. Hay que hacer el cronograma, lo vamos a hacer tal como vimos anteriormente, ¿no? Primero hay que hacer las duraciones. Vamos a poner, por ejemplo, aquí 2 días, excavación. Vamos a dejar con lo que sale, solamente que está con 0, lo vamos a cambiar a 1. Aquí, digamos, 3 días y 2 días. Supongamos eso, ¿no? Y la secuencia, vamos a, tal como vimos anteriormente, ¿no? 1, 2, aquí sería 3, 4. El cimiento irá después de las columnas, tal vez, ¿no? Sí, después de las columnas. Sobre cimiento, después del cimiento, muro, el botagua sobre el muro, malla olímpica. Esto eh, debe depender, supongo que vamos a poner dependiente de las columnas. Este igual. Y este otro vamos a poner 7. Bueno, eso hay que analizarlo, ¿no? Pero como ejemplo, estoy poniendo esta es la última actividad, que sería la última actividad del botaguas. Entonces aquí pongo 9. Bien, eso es tal como vimos anteriormente el ejemplo del galpón, ¿no? Ya está el cronograma. Y de aquí ya podemos obtener, en primer lugar, el formulario B4, que es el de maquinaria. Aquí reportes, utilización de maquinaria. Aquí esto dura 64 días. Podemos obtenerlo mensual, digamos, esto. Ok, va a salir 3 meses, ¿ven? 3 meses. Y aquí tenemos
la utilización, o sea, la cantidad de horas de maquinaria que vamos a necesitar. Y esto lo copiamos a Excel y ahí podemos procesarlo y ponerlo ya en formato, ¿no? Ese sería el formulario B4. Y el B5, que es el cronograma de desembolso, lo hacemos sacando este reporte curva de costo de proyecto. También lo vamos a sacar mensual. Y desde aquí hacemos la exportación. Generar cronograma de desembolso con Excel. Aquí me dice que tengo que guardar este archivo que se va a generar. Siempre debo guardarlo con un nombre nuevo para que quede en blanco siempre el archivo para otros presupuestos. Este es el que debo guardar con otro nombre, ¿no? Guardar como y le cambio el nombre. Pero ya tengo aquí el diagrama o el diagrama de desembolso. Aquí está el anticipo, primer desembolso, segundo desembolso, con sus respectivos montos y el total. Y si quiero aumentarle un gráfico, presiono aquí, graficar. Y ahí me genera un gráfico, lo puedo ubicar ahí para que mi impresión salga mejor. Y ya está, ya puedo imprimirlo. Y ese es mi cronograma de desembolso. Entonces tenemos formulario B1, B2, B3, B4 y B5, que nos lo da el programa. Bien, entonces con eso ya tenemos nuestra propuesta económica, ¿no? Y eso es lo que presentamos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. Por ejemplo, en caso de que hubiese, o sea, el programa calcula la duración del proyecto en caso de que no hubiese, por ejemplo, que llueva, que no deje avanzar el proyecto. Por ejemplo, unos 2 días de fuerte lluvia, así como cuando se inunda aquí en Santa Cruz. Ajá. Claro, ya ahí uno tendría que ir acomodando las duraciones, ¿no? Si por ejemplo, aquí no tomo tampoco feriado. Si yo me doy cuenta que aquí, entre estas dos fechas, para Viga de Encadenado, por ejemplo, entre el 12 de junio y el 19 de junio hay un feriado o un domingo, entonces yo voy a tener que aumentarle necesariamente aquí un día más, ¿no? Por el feriado, entonces tendré que cambiar a 9, ¿ya? Así. Hay que ajustar según los días no laborables que haya entre estas dos fechas, ¿no? Eso hay que ir analizando también ítem por ítem. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Ingeniero, una Sí. consulta, ingeniero. Lo que es fuera de planificación, ¿cómo hago para abrir un Ah, ya. archivo nuevamente? O sea, un archivo Ya, que los archivos, alguna mencioné ya que el programa los guarda aquí en la carpeta ACP, los CEDAT y en la carpeta PRESU, ¿ya? Datos. Yo abro ahí, y en la carpeta PRESU están los presupuestos, lo que hemos venido haciendo, fíjense, el que acabamos de hacer. Y entonces en un correo, un archivo, uno de estos, si le manda un presupuesto, tiene que ponerlo también aquí en la carpeta. Nunca traten de abrirlo directamente de aquí, que si yo trato de abrir directamente ahí con un doble clic, se me va a abrir la base de datos Access, porque los archivos de ACP son bases de datos Access. Entonces, nunca hay que abrirlo directamente, eh, porque se va a abrir Access. Siempre, una vez copiado el archivo a la carpeta preso, abrirlo
desde el programa, ¿no? Desde aquí, aquí ya me va a aparecer cuando yo lo copie y desde aquí debo abrirlo, ¿ya? Ya sea presupuesto o base de datos. Si es presupuesto, hay que pegarlo en la carpeta Presup y si es base de datos, en la carpeta base de datos y abrirlo siempre desde aquí. Bueno, tengo una Sí. consulta más, ingeniero, sobre el precio, dónde cambiaremos lo que es, digamos, o sea, la ciudad, digamos, de departamento, como por ejemplo sería Santa Cruz, La Paz, digamos. Yo creo que el precio varía, Varía. ¿no? ¿Dónde lo cambiaremos? O sea, digamos, tener una base de datos, por ejemplo, como aquí tener una base de Santa Cruz, como es esta de acá, no la base general, esto está con precio de acá. El momento ya que yo hago un presupuesto, si hago un presupuesto, es para La Paz, digamos. Entonces empiezo a cotizar y bueno, si en La Paz, qué sé yo, el ladrillo está más caro, entonces cotizaré y le pondré por el precio, ¿no? Que me dice. Entonces aquí voy a poner los precios ya de La Paz. Y si en algún momento me toca hacer otro presupuesto también de La Paz, puedo utilizar este archivo que ya está con precio de La Paz, duplicarlo y es la mejor forma, porque tener base de datos por región se puede tener, ¿no? Y podría tener una base de datos, qué sé yo, de La Paz, otra de Santa Cruz. Es muy complicado, pero puede hacer, ¿no? Uno puede tener también, si tienes una base de datos de La Paz, por ejemplo, bienísimo, ¿no? Agarro y la... Ingeniero, una pregunta. Un- Sí, disculpe, para cambiar el material o el equipo que es nacional o importado, digamos, ¿dónde cambiaremos eso ahí, digamos? eso, estamos en la base de datos, por ejemplo, aquí abro base de datos, y zoom. Entonces aquí yo despliego la lista y elijo, ¿no? Ahora, si no hay aquí, digamos, lo que quiero, por ejemplo, crear ese origen. Eso se hace aquí en datos, origen, y en esta planilla, clic derecho, crear origen, ¿no? Un nuevo origen. Entonces, ahí va a ser Perú. Entonces ya tengo Perú, vengo acá y despliego la lista, elijo Perú y ya está con esa nacionalidad, ¿no? Esa es la forma. Ok, muchas gracias. No hay que... Ingeniero, una preguntita más. Sí, Entonces, ¿esos serían los 5 formularios básicos o esenciales para al presentar una licitación? sí, así como vimos en el documento base, nos mostraba, ¿no? Nos decía cuál era la parte de la propuesta económica. A ver si puedo ubicarlo otra vez. Justamente son esos formularios los que conforman, digamos, la parte económica. Y eso es lo que nos da el programa, ¿no? Ya la otra parte que son más todo acción administrativa, eso, bueno, ya eso es cuestión de la empresa. También hay que presentar en una propuesta, pero ya no tiene nada que ver con el ACP, ¿no? Aquí está. Fíjense, estos son los formularios o toda la documentación que se presenta, ¿no? Los documentos legales y administrativos, documentos de la propuesta económica, que esto es lo que hemos hecho, y documentos de la propuesta técnica. Ya, en eso consiste prácticamente toda la propuesta que uno presenta, ¿no? Son varios los formularios. Aquí fíjense, los formularios A son de la propuesta técnica, estos B son de la propuesta económica, y aquí están los formularios que hemos visto. ¿Ya? Si ustedes no sé si lo alcanzan a ver, ahí está más claro.
Ahí está. B1, B2, B3, B4 y B5. Bien. En esto nos ayuda el programa, ¿no? El ACP, en estos formularios. Bien, ¿alguna otra consulta? Ingeniero, Sí. los precios unitarios de la cantidad de material y todas esas cosas que nos muestra el programa, ¿se mantiene o varía siempre? O cada 5 años varía, o no sé. Yo, por ejemplo, digamos, quiero hacer un presupuesto de una vivienda, digamos, ¿no? Si no lo voy a hacer en mi computadora, no en una de mi laptop, lo voy a hacer en una computadora, lo voy a instalar con otro programa de ACP, por supuesto, ¿no? No, porque él solamente no le dice de 60 días. Y va a venir lo mismo, la misma base de datos de representar a la que nos muestra, va a variar en las pastillas. Sabe que no le pude captar muy bien todo porque parece que su micrófono está un poco mal. Pero me dice si varían los precios Los precios unitarios. los precios unitarios de un presupuesto a otro, me dice. Sí, o sea, me refiero a que si yo, por ejemplo, en mi laptop, va a haber esta aplicación tiene 60 días de gratuidad, ¿no? Después yo creo que no cobra la licencia. Ya yo voy a estar instalándome con un CD, lo voy a instalar a la computadora, a mi propia computadora, y se va a mantener la misma constancia de precio unitario. No, claro, si tienen el mismo archivo, los precios no pueden variar, pues, ¿no? Si yo copio un archivo en una máquina y copio en otra máquina, no pueden variar los precios, ¿no? Si es el mismo archivo. Ya cuando yo empiezo a modificar en un lado, bueno, en el otro ya estará diferente, ¿no? Pero no va a variar porque se instale, digamos, en una u otra máquina. El archivo es uno solo. Si yo copio en una máquina y copio el mismo archivo en otra máquina, al abrir en ambas máquinas me va a mostrar los mismos precios, no tienen por qué variar. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces ya prácticamente casi hemos visto todo lo que es ACP. La siguiente clase, que es la última, vamos a ver una parte más que se trata de la impresión, cómo dar formato a la impresión. Vamos a ver también cómo trabajar ya en red, cuando son más de una de las personas que manejan un presupuesto. Entonces, ahí tienen que compartir mejor la información para que todos trabajar con los mismos precios, los mismos rendimientos. Vamos a ver eso. Y con eso ya acabaríamos todo. O sea, la próxima clase vamos a tener 2 horas más. La primera parte vamos a hacer justamente eso, de la parte de impresión y el trabajo en red. Y la segunda parte ya va a ser el examen. O sea, vamos a tomar una evaluación que simplemente va a consistir en hacer un presupuesto, tal como hemos hecho los presupuestos anteriores, todo esto que hemos estado haciendo. De la misma forma va a ser hacer un presupuesto con su cronograma y bueno, ese va a ser el examen. Y ahí ya terminaríamos. Entonces el día viernes ya es la última clase. Si no tienen ninguna consulta, bueno, entonces buenas noches y hasta el viernes.